Es que muchas veces nos ponemos frente al espejo, vemos alguna cosita en la lengua, una pelotita, una incomodidad, no hacemos nada y resulta que esto puede tener un gran problema o puede esconderse un problema detrás. Por eso invitamos al doctor Cristian Hernández, él es cirujano oncólogo, especialista en cabeza y cuello. Correcto, doctor. correcto, Douglas. Es muy importante el tema que vamos a hablar, la lengua. La lengua es uno de los órganos que más actividad tiene durante todo el día. Nos sirve para comer, nos sirve para hablar, nos sirve hasta para respirar. La lengua es un músculo que está localizado en la boca y, como les dije, o sea, tiene muchísimas funciones y muchísima utilidad, pero no lo cuidamos. Doctor, usted me acaba de dar un dato que a mí me dejó realmente impresionado. Es ¿cuántos pacientes terminan con un cáncer de lengua porque no se revisaron nunca, digamos, la lengua? Claro, prácticamente todos. Imagínese. Porque no es la costumbre de nosotros revisarnos la lengua. No es un hábito. Lo que comentábamos antes, que la mayoría de las personas se revisa la lengua, pero cuando está con el odontólogo o está en la consulta de medicina general. El odontólogo generalmente uno no se enfoca tanto en la lengua. Claro, ¿verdad? exactamente. Sí. Pero es un lugar en el que podría aprovecharse para revisar la boca, revisar la lengua, incluso también en la consulta con el médico de cabecera. Hoy le vamos a enseñar a las señoras y a los señores que nos ven en casa cómo hacer una revisión así sencillita también. Pero Esa es la antes de idea. eso, doctor, le propongo que veamos la siguiente nota. Excelente. Y ya volvemos. Muy bien. Doña María tiene claro que aún no ha cumplido su misión aquí en la Tierra. Tras superar un carcinoma en la tiroides, hace 3 años y medio comenzó con una extraña molestia. Estaba acostumbrada a que cada vez que comía piña o limón, la lengua se le irritaba, pero esta vez fue diferente. Ya esa vejiguita no era como una vejiga normal, sino era una vejiguita ya como más profunda. Y al lado bajito de la lengua me salió como unas raicitas. Me molestaba el comer, ya el hablar, ya me costaba el hablar. Para cepillarme los dientes ya era más molesto. Luego del diagnóstico vino la cirugía, que tardó 12 horas y en la que le reconstruyeron parte de su lengua. El cirujano reconstructivo, junto con ellos, un pedacito de la pierna para el brazo y del brazo tomaron aquí ese colágeno, fue donde me reconstruyeron para la parte de la lengua. Fue tal el éxito de la operación que no fue necesario ningún tratamiento posterior. Aún así, la recuperación fue muy dura. Él me dijo que sí iba a tener problemas el hablar, pero gracias a Dios, poquito a poco, claro, al principio tuve terapia de lenguaje, gracias a Dios fue una etapa superada hasta el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios y al excelente doctor. Hace 6 meses doña María se pensionó y ahora dedica su tiempo libre a cuidar a su madre. Siente que Dios le dio una segunda oportunidad de vida y piensa aprovecharla al máximo. Bueno, ve uno el caso de doña María y le empieza la vejiga pequeñita, no le da mucha importancia, pero terminó. ¿En qué terminó, doctor? Terminó en un cáncer de lengua. Doña María es una persona maravillosa, es una pacientita ejemplar, es una persona que nunca nos falta a los controles, se cuida muchísimo, pero tuvo esta historia, que es una historia de supervivencia. Doctor, y se queda uno pensando además en la casa, ¿cuántas veces a uno le sale la famosa vejiga y no le da importancia? O, ¿verdad? Simplemente uno dice, no, ahorita se me quita. ¿Cuáles son esas señales que podríamos decir, no, hay que atendérsela, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos ver aquí, doctor? Claro, mira, empecemos por el color. Entonces, placas rojas o placas blancas en alguna parte de la lengua que no mejoran. Son como una manchita blanca o roja. Son signos de alerta. Y esto pueden ser diferentes cosas, desde procesos infecciosos, procesos inflamatorios, pero podrían ser también un cáncer. Voy a nada más a pedir, que si me pueden pasar un pilot de otro color, porque este es rojo, entonces no se ve muy bien. Pero sigamos entonces, doctor, ¿dónde usualmente se ubican esas pelotitas? Pueden ser en el dorso de la lengua, en la parte de arriba, pero lo más frecuente es que sea a los lados de la lengua. A los lados de la lengua. A los lados de la lengua, pero podría ser también en lo que conocemos como la cara ventral de la lengua, que es debajo de la lengua. Precisamente ahí también. Puede ser también, aparte de las plaquitas, pueden ser llagas.
o vejigas o úlceras, eso que Pero tanto ¿cómo- hemos estado hablando. ¿Cómo yo distingo entre una, bueno, obviamente la vejiga uno la conoce generalmente, pero una llaga es un color más, Una llaga es una herida una herida? que no cicatriza, que no sana. Si esa vejiga o llaga tiene más de 3 semanas, 4 semanas, y en lugar de ir cerrando, más bien va haciéndose más grande y empieza a sangrar y empieza a doler, incluso irradiado hacia la mandíbula, eso puede significar que sea un cáncer de lengua. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Es que la tasa de mortalidad además es muy alta. Sí, te estaba ¿Cuánta gente se comentando. muere? Bueno, aproximadamente se diagnostican al año en Costa Rica 50 a 60 personas con cáncer de lengua. Y la mayoría están entre los 40 y 50 años, pero hemos tenido Imagínese pacientes de 30 años. 30 años. 30 años. Y, doctor, por ejemplo, esa es la llaga que, gracias, Chayo, aquí tenemos un pilot diferente para nada más. Esa llaga, por ejemplo, doctor, ¿esto es una vejiga o es una llaga? Eso es una úlcera, es Eso una es una llaga. úlcera. Correcto. Esa es de las localizaciones más frecuentes, los bordes de la lengua, el borde libre que nosotros llamamos, que es la parte donde tiene mayor movilidad la lengua. Si esto persiste por más de 3 semanas, 4 semanas, eso puede ser el indicio de que es un cáncer de lengua. Doctor, vamos viendo también casos muy concretos. Por ejemplo, si me duele al tragar, para ir viendo también fotografías para que la gente se nos vaya ubicando. Me duele al tragar. ¿Qué debería yo poner atención en estos casos? Bueno, doler al tragar pueden ser muchas cosas. El problema es cuando viene asociado a una llaguita en la lengua, a una pelota en la lengua también, o a algún ganglio a nivel del cuello. Resulta que el dolor relacionado con el cáncer de boca, el cáncer de lengua, puede ser producto de que ese cáncer se ha ido metiendo en este músculo que se llama lengua y puede afectar órganos que están a la par, como ¿qué? La mandíbula. Dejémosla picando ahí, doctor, para nada más. A alguna gente le cuesta, para retomar el tema del cáncer, Claro. porque usted me dio unos datos muy interesantes, pero el tema de la gente que no puede hablar, que le cuesta hablar porque tienen la incomodidad o la vejiga ahí en la lengua. Exactamente. Cualquier cosita en la boca, en la lengua, es sentir un elefante adentro. Imagínese si es una úlcera, una llaga, una pelota de 1 centímetro o más, que en muchas ocasiones el diagnóstico lo hacemos con lesiones de 2, 3 centímetros o hasta 4 centímetros. Es una monstruosidad dentro de la boca y eso evidentemente te va a producir molestia, te va a producir dolor, te va a producir dificultad para mover la lengua. La lengua es un órgano elástico que lo puedes sacar, puedes moverlo, pero al estar afectado ese músculo, limita esa movilidad y produce alteraciones para hablar. Como decías, uno puede empezar a hablar diferente. Ajá, Exactamente. sí. No, me quedo pensando el tema de, ¿cómo se llama? De estas pelotitas que pueden aparecer en el cuello también, doctor. Los ganglios. Los ganglios. Resulta que en todo el cuerpo tenemos unos órganos que se llaman ganglios. Son unas bolitas, son como unos filtros que nos ayudan a defendernos de infecciones, de heridas, de trauma, de tumores también. El lugar favorito donde se puede propagar un cáncer de lengua son los ganglios del cuello. Y a veces la primera manifestación son bultos o masas o pelotitas, como le quieras llamar, a nivel del cuello, debajo de la mandíbula o a los lados del cuello. Doctor, nada más para dejarlo bien claro, y ahora vamos a entrar a la parte práctica también, porque muchas veces uno no se revisa ni el cuello y mucho menos la lengua. Muchas no se le veces olvida o- que la- o o nunca. Exactamente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer una revisión de estos ganglios, que debería prestarle atención, Claro. ¿cómo lo reviso? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. La idea es ponernos frente a un espejo. Digamos, aquí está el espejo. Ahí está el espejo. Por lo menos una vez al mes. Hagamos la rutina. Una vez al al mes. Abrimos la boca grande, Abro la boca. abrir la boca grande y Ah. sacar la lengua. Ah. Moverla de un lado para otro. Exactamente. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Así estamos observando primero la movilidad de la lengua Ajá. y si hay una llaguita. Y Moverla de pero- arriba hacia ah. abajo también para ver debajo Bueno, de la lengua. Es que eso es lo difícil, ¿verdad? Es Uno muy nunca difícil. mueve la lengua, digamos, para arriba o para abajo. Nunca mover la lengua. Para hablar sí, pero para revisarse no. Lo otro que tenemos que hacer es frente al espejo, Ujú. tocarnos el cuello también. Ver Nos si hay tocamos el algún cuello. bulto, sobre todo debajo de la mandíbula o a los lados del cuello, como le estaba mencionando. ¿Qué pasa si yo encuentro 2 pelotitas aquí que no me duelen? Es que no necesariamente tiene que doler. ¿No tienen que doler? El problema es si esas pelotitas persisten también por más de 3 o 4 semanas. 3 o Y 4 como te semanas. decía, en lugar de hacerse más pequeñas, van creciendo. Vea que tenemos aquí público, ¿verdad? Se están revisando el cuello, me Eso parece es lo que muy bien. espero que todos Eso, estén toca una haciendo en vez su al casa, mes. también frente al espejo, aprovechar, tocarse el cuello y verse la boca también. Doctor, volvamos otra vez al asunto del cáncer de lengua. O sea, cuando uno le dicen cáncer, ¿verdad? Uno dice, bueno,
puedo perder este órgano fácilmente. Correcto. Resulta que la lengua, la boca, es un lugar muy pequeño, lleno de muchas estructuras. Y como te decía, un tumor de 2-3 centímetros, un cáncer de 2-3 centímetros, puede implicar que sea la mitad de la lengua. Parte del tratamiento es, evidentemente, erradicar ese cáncer, quitarlo, removerlo. Y la mayoría de las veces el tratamiento es la cirugía. No es solo quitar la llaguita, sino que además de quitar la llaguita, tenemos que quitar tejido sano, que es lo que nosotros conocemos como margen. Que es de la lengua. ¿Con cuánto puede uno tener, o sea, cuánta lengua le puede quedar a uno? Puede quedar un poquito o podemos quitarla todo. El problema aquí es que al quitar la lengua, tenemos que reconstruirla, tenemos que tratar de rehabilitar la función. Aquí es donde viene, es una cirugía compleja. Primer paso, quitamos la lengua, quitamos el tumor, y el segundo paso es tratar de volver a que esa lengua funcione como antes, o sea, que puedas comer, que puedas hablar, que puedas respirar y tratar de que puedas volver a tus actividades que tenías antes. En estos casos, muchas veces tenemos que hacer reconstrucciones complejas, como el caso de doña María. Como vieron, la lengua, se ve una herida a la mitad de la lengua porque a ella se le quitó la mitad y se reconstruyó con tejido del brazo que tiene arteria, tiene venas, y eso lo colocamos para hacer una lengua nueva. Esto se llaman técnicas de reconstrucción de microcirugía porque se hace con un microscopio. Muchos pacientes con tumores de lengua y de boca requieren reconstrucciones complejas, que son cirugías de 12 o 14 horas que nos toca hacer muchas veces. Doctor, sigamos hablando con el caso de doña María, porque ella mencionaba en la entrevista que le ardía cuando comía, por ejemplo, piña. ¿Es normal que esto también ocurra? Cada vez que como, por ejemplo, piña y me arde. Bueno, en el caso de ella tenía una llaga, una úlcera. Sí, es más complicado. Es una herida. Sí. Cualquier ácido o cualquier sustancia puede producir molestias, puede producir dolor. Incluso el solo hecho de comer algo blando, como puré o como tomar líquidos, puede lastimarte. Eso es una señal de alerta también. Pero a ella le empezó como una vejiga, ella lo dice. Entonces vejiga. Se le fue extendiendo, se le fue haciendo esa herida en la lengua. El problema del cáncer es que el cáncer empieza en una célula. Y esa célula se hace 2 células, y luego 4 células, y luego forma un bulto o una llaga. Y esa llaga lo que hace es que sigue creciendo, porque el cáncer es una enfermedad que no respeta las reglas del cuerpo. Crece descontroladamente y va arrasando con todo lo que encuentra a la par. Esa es la forma de propagación. El cáncer de lengua también puede propagarse a otros sitios, como mencionamos, los ganglios, que no están dentro de la boca ni están a nivel de la lengua, pero es un sitio donde puede propagarse, o a otros órganos distantes, como los pulmones. Es otro de los lugares a donde se puede ir. Es menos frecuente, afortunadamente, pero también puede propagarse, puede hacer metástasis. Doctor, hay mucha gente que le aparecen las postemillas y las vejigas y dicen es calor en el estómago. Pero ¿en qué momento, si es tan repetitivo la aparición de estas vejigas, cuándo me debería preocupar? El problema es cuando no se corrigen. No es tanto que estén apareciendo o desapareciendo. La señal de alerta es cuando apareció y nunca más desapareció. Se mantiene, persiste durante el tiempo. Eso nos hace tener que consultar. Es una señal de alerta, una alarma de que algo no está bien y tenemos que consultar. No, es que se queda uno pensando, ¿cuántas veces le han aparecido? Todas, siempre. Es muy frecuente, y más frecuente que nunca le prestemos atención a estas lesiones. Por eso el diagnóstico se hace tarde, se hace cuando la lesión generalmente ya es grande y requiere tratamientos complejos como el que les comenté. Pero pasaron 15 días y no se me desapareció la vejiga. Ese es el periodo donde tengo 3-4 semanas. 3-4 semanas. Ese es el número clave, 3-4 semanas. Sí. ¿Y quiénes están más expuestos, por ejemplo, doctor? Eso es una pregunta muy importante. El cáncer de lengua se asocia más a fumadores. Fumadores. Es causa número 1. Es el factor de riesgo más importante. Y si está asociado a tomar mucho licor, fumar y tomar mucho licor combinados, aumenta hasta 50 veces la posibilidad de desarrollar un cáncer de lengua. ¿Por qué, doctor? Digamos, ¿qué es lo que produce? Son agentes tóxicos, son agentes nocivos, y lo que van haciendo es que las células las van lastimando. Al ir lastimándolas, esto puede favorecer de que alguna de las células que se van a reponer nazca enferma, nazca con alteraciones, nazca una célula cancerosa. Eso es lo que hace el alcohol y lo que hace la combinación con el cigarro. El tabaco en todas sus presentaciones, desde mascar tabaco, desde fumar puro, cigarrillo, es pésimo.
Otro de los factores de riesgo también son infecciones crónicas, infecciones sobre todo por virus, citomegalovirus, herpes. Pero eso, Pero digamos, sobre me está todo- hablando porque hay prácticas sexuales inadecuadas. Correcto, es Ok. debido a prácticas sexuales. Ujú. Pero el más importante es el virus del papiloma humano. Bueno, imagínese. Exactamente. Y evidentemente está relacionado con prácticas sexuales dudosas, ¿verdad? O inseguras, por decirlo de alguna forma. Doctor, muchas gracias. Pero iba a decir algo más, ¿verdad? Es- Que no se lo nos más fue. importante Sí. es prestar atención, hacer la rutina, vigilarnos, porque el secreto del tratamiento para el cáncer de lengua es Detección el temprana. diagnóstico temprano. Así es. Estamos de acuerdo, no, doctor. Aquí uno de verdad tiene que anotar y ponerse frente al espejo a hacer el ejercicio también. de Totalmente. revisarse, Hacer ¿verdad? la práctica. Sí, sí, Hacemos la aunque- práctica y se aunque vuelve usted le digan rutina. en la casa que qué mañas más raras está agarrando, no se Exactamente. preocupe, es mejor la maña. Así que lo vio en Son cáncer. televisión y que se lo Sí, recomendaron. sí, sí, pero eso, para eso es este programa. Douglas, muy amable. Doctor, mucho Gracias. gusto. Gracias.